La secretaria abogado dará lectura a la cuenta. Secretaria, por favor. Se ha recibido un oficio del Presidente de la República mediante el cual se presenta la urgencia en carácter de simple para el proyecto que modifica la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas para impedir el establecimiento de nuevos sitios prioritarios mientras no se dicte el reglamento que señala. Y otro que también hace presente la urgencia en carácter de simple, también modifica la ley 21.600 para condicionar la recalificación de los actuales sitios prioritarios a la dictación del reglamento que indica. También se recibió un informe, el informe de la Comisión de Agricultura, que recayó en el proyecto iniciado en moción de los proyectos que ya mencioné, y que tienen por objeto, la sala acordó que después de la Comisión de Agricultura conociera esta comisión el proyecto. Por consiguiente, es un proyecto que tiene urgencia. Después hay 12 oficios respuestas de distintos ministerios o entidades públicas que dan respuesta a oficios que se mandaron en el periodo anterior. No sé si lo omito o leo cada respuesta porque van a estar en el sistema. ¿Qué hago? Yo prefiero... ¿Cuál es el otro acá? No, el otro. Ah, el otro. Perdón. En vista de que son más de 20 numerales, mejor dejarlos en el sistema para que los quiera revisar, porque son todas respuestas de oficios del periodo anterior. Y por lo tanto, me imagino que esto tomará mucho tiempo leerlo y supongo que los diputados están ansiosos por poder conversar con la ministra. Espérame un segundo. Que la secretaria termine de leer. Ya. Secretaria, entonces le pido que dé lectura. Gracias. Sobre la situación ambiental, mire, cada vez que alguien prenda el micrófono, si otra persona aprieta un botón, se apaga el del que está hablando. Informa sobre la situación ambiental que afecta al lago Bichuquén y a la laguna de Torca, considerando el deterioro registrado y las advertencias formuladas previamente en esta instancia. Un oficio de la ministra de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre el estado de tramitación de la solicitud presentada por la Municipalidad de Putaendo para declarar el cajón de Río Rosín como área de conservación de múltiples usos. Un oficio de la ministra de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la evaluación y la pertinencia de otorgar urgencia legislativa al proyecto que establece medidas para la protección de los cielos en áreas de valor científico de investigación destinadas a la observación astronómica. Otro que da respuesta también a un oficio de esta comisión e informa sobre la situación de contaminación que afecta a la zona costera en la comuna de Algarrobo, producto de aguas residuales provenientes del emisario submarino de Esval. Otro que informa sobre la situación que estaría afectando al lago Bichuquén, que se volvió a reiterar la vez pasada, a causa de la contaminación severa del agua. Otro que informa sobre la evaluación y gestión de la compra del fondo Ramuncho, ubicado en el Santuario de la Naturaleza de Península de Hualpén, de manera que se asegure su integración al patrimonio público y su protección definitiva bajo criterios de conservación, investigación y turismo sustentable en beneficio del país y de las futuras generaciones. Un oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la posibilidad de elaborar un informe pormenorizado de la capacidad técnica instalada en Chile respecto al tratamiento de baterías fuera de uso. Un oficio del superintendente de Medio Ambiente, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la unidad fiscalizable Aeropuerto Arturo Merino Benítez, ubicado en Pudahuel, región metropolitana. Otro oficio del superintendente de Medio Ambiente que responde e informa sobre el mismo caso que lo responde, ya, se repitió acá. Un oficio de la Superintendencia de Medio Ambiente mediante el cual informa sobre las empresas forestales ubicadas en las comunas de Quirihue, Trehuaco y Coelemu, en la región del Ñuble.
Un oficio del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre si el proyecto de instalación del servicentro que se individualiza en documentos adjuntos ingresó o no al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, indicando el tipo de instrumento ambiental presentado en caso de corresponder y remitiendo copia de los antecedentes y resoluciones asociadas. Un oficio del director del Servicio de Evaluación Ambiental, mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre los proyectos aprobados o en curso dentro del Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata en la comuna de Maipú. Y otro que informa sobre la situación que afecta a vecinos del sector de Junquillo en la comuna de San Carlos debido a la contaminación generada por la presencia de una avícola en el sector. Ahora hay 7 oficios de distintas entidades públicas que informan sobre glosas pertinentes en cumplimiento de la ley de presupuestos del año 2025. Después hay una carta abierta de las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Choapa para integrar a un titular de su mesa estratégica de recursos hídricos mediante el cual expresan una preocupación urgente que requiere del apoyo legislativo. Solicitan intervención y apoyo para instar a la DGA a que entregue a la brevedad y en un plazo definido el modelamiento proyectivo oficial de la cuenca de Choapa. Una comunicación de un particular mediante el cual formula una denuncia administrativa, solicitando la intervención urgente de la Contraloría General de la República respecto al procedimiento administrativo actualmente en curso ante el Consejo Nacional de Sustentabilidad y Cambio Climático, fijado para sesión del viernes 13 de febrero relativo a la creación del denominado Parque Nacional Maricunga, así como la suspensión inmediata y la invalidación íntegra de dicho procedimiento por graves y manifiestas ilegalidades. Otra comunicación de un particular mediante el cual solicita urgente intervención y gestión fiscalizadora ante la destrucción del Cerro Lonquén en San Bernardo. Hay una solicitud de audiencia de la Cámara Chilena de la Construcción a fin de abordar materias que dicen relación con la implementación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad en relación al establecimiento de las áreas prioritarias que leí al principio. Y una solicitud de audiencia de la comunidad indígena Coyapay-Ote con el objeto de exponer una problemática estructural que está afectando gravemente los procesos de evaluación ambiental en el país. Eso es todo lo que se ha recibido. Muchas gracias, señora secretaria. Palabras sobre la cuenta. ¿Otros? Diputado Martínez, ¿usted quería intervenir? Diputado Martínez tiene la palabra. Gracias, presidente. Desearle la mejor de la suerte en esta presidencia. Saludar a la ministra que se encuentra hoy día, al subsecretario. Hay un desafío importante ahí medioambiental, así que sea un buen periodo estos 4 años, ministra y presidente acá de la comisión. Yo quería exponer, se dio la casualidad, justo que estaba la ministra, yo no soy de esta comisión, pero venía trabajando un tema medioambiental de la comuna de Chillán y Chillán Viejo, que lamentablemente se han visto expuestos a malos olores. Para poder contextualizar también al resto de los parlamentarios, en la comuna de Chillán Viejo se encuentra el vertedero, no tan solo de la región, sino que Biobío y otras regiones también llevan sus residuos ahí a la comuna de Chillán Viejo. Y también hay planteles porcinos. Hay una cantidad innumerable de denuncias al respecto. Investigando, descubrí que la SMA, la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la encargada de fiscalizar, no tiene los implementos para fiscalizar los malos olores. Hay una normativa ahí bien clara de cuánto se puede superar. Y entre Chillán y Chillán Viejo está el 40% de la población de Chillán, de la región de Ñuble, bien digo, presidente. Entonces, esto en verano era irrespirable, literalmente. Imagínense, Chillán, que ya es una región calurosa, una comuna calurosa, abrir las ventanas ya era un sufrimiento para gran parte de la población. Esto ahora va a empezar a bajar porque ya empiezan a bajar las temperaturas, los olores también por temas climáticos empiezan a disminuir. Pero ahí le pedimos la colaboración. Yo no sabía que estaba la ministra hoy día acá, pero aprovechaba la instancia, ministra, de poder exponer esta situación y poder darle las atribuciones o los implementos que le faltan ahí a la Superintendencia de Medio Ambiente para que pueda fiscalizar este tema de los olores, que realmente es complejo y se ha ido parche tras parche y no había una solución definitiva al respecto. Ministra y presidente, quería exponerlo ahí
y ver qué medidas se pueden hacer al respecto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Martínez. La secretaria me recuerda que habíamos acordado la sesión pasada que la tabla y los varios los vamos a tener al final de la sesión, en el futuro, ¿ok? Veo que están todos de acuerdo. Antes de continuar, quisiera, secretaria, hacer algo que deberíamos haber hecho la sesión anterior. Entiendo que el último presidente de esta comisión fue el diputado Araya, y entiendo que el diputado Araya no recibió la campanilla clásica que se le entrega a los presidentes de la comisión por su labor. Así que voy a tener el honor de entregarle yo la campanilla, diputado Araya. Les pido. No se le entregó, pero estaba la alguien que le saque una foto, ¿no? ¿me iba a sacar una foto, no? Foto. Ya. Pero sin la bolsa, sí. No va a ser publicidad. Oye, va a sacar yo la foto, total, da lo mismo. Ya, ahora sí, vamos con la orden del día. La sesión tiene... ¿Sí? Perdón, diputado Gatica tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero hablarle a la mesa, a los colegas que están acá y comentarles que aquí a mi lado se encuentra Xiomara, que es parte de mi equipo legislativo, y ella me va a estar acompañando, va a estar acá junto a mí en la mesa, y también solicito a los colegas que autoricen a que ella también pertenezca al grupo de WhatsApp, no con un afán de opinar, sino más bien de recibir la información y poder trabajar en conjunto. Muchas gracias, presidente. Me parece razonable. ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Muchas gracias, diputado Gatica. Bienvenida, doña Xiomara. Ahora sí, la sesión tiene por objeto recibir a la ministra de Medio Ambiente, señora Francisca Toledo Echegaray, para que exponga acerca de las políticas públicas y prioridades legislativas que implementará el nuevo gobierno, entre otros antecedentes que nos puede aportar. Asimismo, se refiere al retiro de toma de razón de más de 40 decretos medioambientales que habían sido ingresados en la Contraloría General de la República por parte del expresidente Gabriel Boric. Participa junto a su jefe de gabinete, señor Eduardo Méndez, y también le damos la bienvenida al señor subsecretario José Vial. Ministra, es usted muy bienvenida, subsecretario, usted también. Esperamos tener un buen trabajo durante estos 4 años, poder colaborar, legislar, discutir de manera respetuosa, y tiene usted la palabra, señora ministra. ¿Está bien? Bueno, a través de su intermedio, señor presidente, quiero agradecerles a todos los diputados la invitación. Es un honor poder estar acá, poder contarles a todos ustedes lo que planeamos hacer durante estos 4 años. Nos interesa mucho poder construir una relación constructiva. Es clave el trabajo que podamos hacer con ustedes para poder contar con una buena regulación ambiental. Y queremos contarles más o menos en qué estamos. ¿Se ve la presentación? Bueno, primero vamos a comentar un poco las acciones inmediatas que hemos ido adoptando y después vamos a pasar en una segunda parte de la presentación a exponer las líneas de trabajo, las principales líneas de trabajo que vamos a tomar como ministerio. Bueno, lo primero es que estamos en proceso de revisión, que fue lo que se planteó recién, de todos los decretos supremos que estaban ingresados en Contraloría. Fueron retirados, como bien se conoce también, fueron 43 actos administrativos que estaban en Contraloría al momento de nosotros de llegar. Esto se hizo en el contexto del plan de instalación, del plan de auditoría que se nos mandató a todos los ministros del gabinete. Esto con la lógica en un esfuerzo global de revisar en forma responsable, en forma transparente, el estado de lo que estaba en el ministerio. Estamos haciendo esa revisión tanto a nivel de cómo va el avance presupuestario, de cómo están los compromisos financieros, cómo está el estado de los sumarios, etc. Y en ese contexto, obviamente, de revisión responsable,
se hizo también, se tomó la determinación de hacer una revisión también de los decretos que estaban a la espera de tomar, estaban ingresados a Contraloría. Lo estamos haciendo, estamos revisando, que es una señal también de responsabilidad institucional, de asegurarnos que todos esos actos administrativos estén debidamente fundados, que tengan con todos sus antecedentes, que no contengan errores. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, porque de aquí en adelante vamos a ser nosotros los responsables de esa tramitación ante Contraloría. Y nos interesa por sobre todo tener una buena gestión ambiental, y eso implica también tener una rápida tramitación, no solo en Contraloría, sino que también asegurarnos y tener la tranquilidad de que esos distintos instrumentos se van a poder implementar bien. No hay peor gestión ambiental que un instrumento que simplemente tiene fallas, porque eso implica que hay que retrotraer, hay que volver a iniciar procedimientos, hay que volver a pasar por Contraloría, y eso a la larga posterga las soluciones ambientales que se puedan tomar. Y ese es el objetivo que está detrás de lo que estamos haciendo. Está totalmente priorizado en nivel interno dentro de los equipos. Hemos priorizado la revisión de los actos administrativos que tienen mayor interés local. De hecho, adelantarles, bueno, que ya se ingresó, el primero que se reingresó fue el plan Recoge de la ranita de Darwin, que es un plan que lo que hace, para explicarle a los diputados, ordena internamente a los servicios públicos para efecto de la recuperación, conservación y gestión. El otro que ya se ingresó también es el decreto de la ley REP, que define las metas para los artefactos electrónicos. Ahí comentarles que en el proceso de revisión nos permitió detectar que había un desajuste entre las exigencias de los sistemas colectivos de gestión y los sistemas menores, y eso nos permitió homologar las exigencias y de alguna forma reflejar las exigencias que tiene la normativa sanitaria. Eso a la larga, puedo adelantarles que el proceso de revisión permite también hacer este perfeccionamiento y asegurarnos que los instrumentos se apliquen bien, porque eso habría implicado probablemente que, una vez tomado razón y publicado en el diario oficial y iniciada su implementación, habría generado probablemente interpretaciones, eso hubiese implicado consultas al Ministerio de Medio Ambiente, se aplicaba una normativa de salud para ciertos tipos de sistemas de gestión y otros no, y eso podría haber redundado en un ajuste del decreto con su debida incerteza. Y esperamos esta semana también, les adelanto, se va a reingresar también el plan de descontaminación de Villarrica, que también fue priorizado, y lo que nosotros hicimos un pequeño ajuste en materia de definiciones. Habían algunas definiciones que no calzaban exactamente con las definiciones que estaban en la ley 19.300, la ley de Medio Ambiente. Entonces eso todo nos permite también asegurar que también tenga un trámite expedito en Contraloría. Y también hicimos un pequeño ajuste de plazo para asegurarnos que la SMA, que tiene un rol en la implementación de este plan, pueda contar con una metodología antes de tiempo para efectos del inicio de la elaboración de los planes de adecuación que tienen que tener los privados que van a estar sujetos a este plan. Entonces nos va a permitir también tener una implementación más expedita del plan y evitarnos nuevamente interpretaciones o consultas a la SMA o al Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, el siguiente punto, que algo que ya hicimos, se firmó el anteproyecto que da inicio a la elaboración de la norma secundaria de calidad del lago Bichuquén. Esto va a estar publicado en el diario oficial, entiendo que el 27, este viernes. Eso nos permitirá iniciar este trabajo, iniciar los estudios, empezar a recabar antecedentes de las mismas comunidades y poder hacernos cargo ya de la situación ambiental que enfrenta este lago. El otro punto fue que estamos ordenando el proceso de sitios prioritarios, que como ustedes bien saben, este es un proceso que fue bastante mediático y bastante complicado. Con la instalación del SPAP, lo que hicimos fue, se dictó un acto administrativo que lo que hizo fue suspender el procedimiento, particularmente por la cantidad de observaciones que se recibieron. Después del proceso de consulta pública se recibieron cerca de 10.000 observaciones, un volumen importante, pero con observaciones de distinta naturaleza, observaciones con temas legales, con temas de polígonos, con temas de situaciones locales específicas, y esto nos va a permitir poder revisar con calma, con detalle, poder responder también a estas observaciones de forma responsable, para poder continuar posteriormente con este procedimiento, pero también dando la tranquilidad a todos los que de alguna forma manifestaron una preocupación por los cambios de los polígonos, poder resolverlo y poder analizarlo en forma responsable. Y el cuarto punto, que es un mandato que hemos tenido en el contexto de la instalación del gobierno, de buscando darle agilidad a la toma de decisiones, y hago hincapié en ese punto, es que estamos apoyando en este momento al CEA, ya apoyándolo para poder hacer los complementos de dotación que sean necesarios para poder resolver el stock de reclamaciones que están tanto en la dirección ejecutiva del CEA
como las reclamaciones que están pendientes de ser resueltas por el Comité de Ministros. ¿Ya? Nosotros el lunes se va a hacer la primera citación del Comité de Ministros. Lo que tenemos planificado es tener al menos una sesión mensual para dentro de estos primeros 3 meses poder sacar este stock pendiente. Hay que importante tener considerando que no todos los días, pero están ingresando nuevas reclamaciones, que es el flujo normal. ¿Ya? Nosotros nos vamos a abocar en sacar lo que estaba atrasado y estamos haciendo un trabajo, como dije, con el SEA para reforzar los equipos. Siempre poniendo el foco, y lo hemos transmitido a todos los actores, con todas las personas que hemos conversado, lo que estamos buscando acá es dar agilidad en la respuesta, ¿ya? Agilidad de la respuesta que tiene que entregar el SEA, agilidad en las resoluciones que tiene que emitir el Consejo de Ministros, el Comité de Ministros, perdón, siempre respetando que los proyectos que sean aprobados obviamente tienen que cumplir con la normativa ambiental y con las exigencias legales, y hemos hecho harto hincapié en eso. Respuestas ágiles son mejores para todos. ¿Ya? Eso implica que si hay cualquier conflicto se puede canalizar rápidamente a tribunales. ¿Ya? Buenas respuestas en debido tiempo son buenas para todos los actores, y eso es lo que estamos buscando nosotros. Y el otro punto también que nos tiene abocado, que esto es un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía y con el CONSECPRES, que es la coordinación y nombramiento de los ministros de tribunales ambientales. En este momento hay 5 cupos pendientes por cubrir. Para nosotros es de nuestro máximo interés resolverlo a la brevedad para no afectar la judicatura y los plazos de los tribunales ambientales que están operando. Eso en cuanto a medidas que hemos ido tomando en estos días. Ahora les vamos a comentar qué es lo que nosotros empezamos, las grandes líneas de trabajo que planeamos iniciar en estos años. Lo primero que nos interesa es poder abordar de manera responsable y práctica toda la situación de residuos. ¿Ya? Todos ustedes están conscientes de que hay una situación en la zona sur, particularmente del país, de los rellenos sanitarios, hay rellenos con vidas útiles próximas a caducar, hay situaciones bastante complejas de ciudades que están disponiendo a 1000 kilómetros de distancia los residuos, con todo lo que implica gasto, costo logístico y presión financiera para los municipios respectivos. Vamos a tener una mesa, un trabajo con la Subdere muy de cerca, porque esto se trabaja de la mano con los municipios. También es de nuestro interés poder revisar la implementación, poder revisar la ley REP. Ya la ley tiene varios años, y nos interesa asegurar que esta ley, que fue un muy buen cambio de paradigma, ya que fue muy bien recibido en el sentido de empezar a incorporar el real costo que tiene la disposición finalmente el manejo de los residuos, asegurarnos que la ley funcione bien, ya lo vamos a revisar, y también poder definir cómo país vamos a hacernos cargo de residuos orgánicos. Hay un proyecto de ley que está en esta comisión, si no estoy equivocada. Hay una estrategia nacional de residuos orgánicos que tiene sus bastantes años y bastante consenso, que es un tema urgente. Nosotros también esperamos poder avanzar hacia un camino. Entendemos que esto es un tema multifactorial, no depende únicamente del Ministerio de Medio Ambiente. Esto tiene muchas aristas, pero sí al menos tenemos el compromiso, y lo queremos compartir con ustedes desde el Ministerio de Ambiente, poder entregar las señales y hacer los ajustes regulatorios que correspondan para poder enfrentar esta situación. El segundo punto es lo que hemos llamado agilización institucional. ¿Ya? En este contexto se inserta primero la revisión el cumplimiento de los plazos que estamos haciendo en cuanto a las reclamaciones que les expuse recién. El segundo punto, la idea es poder mejorar los procedimientos internos, obviamente no solo para responder a esta contingencia de 3 meses, sino que dejar instalado una nueva forma de trabajo que nos permita ir cumpliendo con los plazos legales, o sea, dejar instalado algo para que quede ya de mediano a largo plazo. Aquí se inserta el proyecto de ley que, bueno, lo vamos a tratar un poco más adelante, pero hacer ajustes institucionales, hacer ajustes de los distintos procedimientos que están en el SEA, poder continuar avanzando en la discusión que nos permite fortalecer y mejorar el foco de la SMA, y también resguardar, a la luz del ingreso de este nuevo servicio, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, coordinar las potestades sancionatorias de la SMA y el STAP, que es un desafío que se va a dar ahora, y asegurarnos que esto coordinen y operen bien, no se generen traslapes. Y el tercer punto, y es el proceso
el de implementación del SVAP. Para nosotros el SVAP es de absoluta prioridad, es de absoluta importancia para este gobierno. El SVAP, como ustedes bien saben, después de un largo proceso legislativo de 10 años, con la participación de varios gobiernos, se aprueba, se inicia en febrero su operación. En este momento estamos en agosto, se concreta el traspaso de los funcionarios de CONAF al SVAP, y también con eso también se gatilla el traspaso de todas las áreas protegidas que están bajo el SNASPE. Ya, aquí quiero comentarles un poco, porque que más allá de la complejidad que implica instalar un servicio nuevo de la magnitud del SVAP, también es importante mencionar que hay un desafío institucional para el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente históricamente ha sido un organismo eminentemente regulatorio, que diseña normas, que diseña planes. Ahora por primera vez le va a tocar, va a tener dentro de este ecosistema institucional un organismo que hace gestión concreta, gestión de parques, gestión de áreas protegidas, y eso es un cambio importante dentro de la lógica de cómo el Ministerio de Medio Ambiente empieza ya a vincularse de una manera más concreta con las distintas localidades. Y en esa lógica, bueno, contarles que lo que va a pasar a nivel de administración del SVAP del SNASPE actualmente son 109 figuras, hay 46 parques nacionales. ¿Ya? Con este traspaso también está el proceso de homologación de los santuarios de la naturaleza, que son 100, entonces estamos hablando de volúmenes importantes que van a requerir un apoyo a un aumento de refuerzo desde la guardaparque. Nuestra meta, nuestra intención, nuestro compromiso como de gobierno es poder contar con parques y una debida protección de la biodiversidad, que sea una instancia de orgullo nacional, de que los chilenos nos sintamos orgullosos de nuestros parques, y a través de las visitas a los parques podamos aprender y valorar el patrimonio natural que tenemos. Y ahí contarle a esta comisión que en ese esfuerzo concreto, ya, de que hay un interés de esta administración en la implementación adecuada de este servicio, es que el presidente de la República tomó la decisión de usar una bala de plata en este servicio. Ya, entonces los comento, esto es algo que va a salir, creo que publicado hoy o mañana. En cuanto a iniciativas legales de interés, ¿ya? El primero es, bueno, continuar con la tramitación del proyecto de ley que hace reformas al CEA, que en este momento está para ser votado en la sala del Senado. Este es un proyecto que fue presentado por el gobierno anterior, pero es un proyecto que se logró un muy buen trabajo legislativo en ese entonces, que tiene bastantes herramientas muy esperadas, hace ajuste en el sistema recursivo, introduce ciertos perfeccionamientos para que el CEA pueda ordenar un poco su gestión interna. Ese es un proyecto que nos interesa mucho poder continuarlo. El segundo proyecto es que fue mencionado ahora, el proyecto que está con urgencia, que lo que hace es que viene de alguna forma a resolver, y este proyecto está en esta comisión, de mucho interés nuestro, que lo que hace es que viene un poco a ordenar esta situación de los sitios prioritarios, que había una interpretación entre el artículo 8º transitorio de la ley 21.600 versus el artículo que exigía el decreto para efectos de la formalización de los sitios prioritarios. Este proyecto de ley lo que hace es que dispone que mientras el reglamento que define los criterios y la metodología para la formalización de los sitios a la ley 21.600, mientras ese reglamento no esté, no se pueda realizar el otro procedimiento que a nosotros nos parece, y compartimos el espíritu de esa ley, de poder ordenar la discusión, considerando que es muy relevante poder que esa instalación de los sitios sea clara, sea transparente y sea ordenada. El tercer proyecto que nos interesa y que vamos a continuar apoyando, y vamos con algunos ajustes, pero nos interesa darle continuidad legislativa, es el proyecto que hace una reforma a la Superintendencia de Medio Ambiente, que una de las principales modificaciones que trae, y que nosotros estamos muy de acuerdo, es que extrae de la superintendencia todo lo que es la fiscalización de ruido y lo lleva a los municipios. Actualmente cerca del 50% de las denuncias que recibe la superintendencia son de ruido. Entonces tenemos un organismo que es básicamente una superintendencia de ruido, y con esto nos permitiría que la super se dedique a hacer las fiscalizaciones de la RCA, las fiscalizaciones de los planes de contaminación, fiscalizaciones de norma de emisión, y poder canalizar los temas de ruido, que son temas muy locales, a las municipalidades. Y el cuarto proyecto es un proyecto que está en tercer trámite y que a nosotros nos interesa que hay que hacer un ajuste, que es un proyecto que perfecciona y hace algunas aclaraciones respecto a la herramienta de casación de las sentencias de los tribunales ambientales.
Bueno, llegó un informe de la Corte Suprema en que levantaba un punto que compartimos, que la eliminación de la palabra de sentencia definitiva podría generar un exceso de reclamaciones y de iteraciones con la Corte Suprema que estrictamente el proyecto de ley de alguna forma busca evitar. Nosotros concordamos con el fondo y los puntos planteados por la Corte Suprema en su informe. Bueno, aquí ya les adelanté un poco el tema de los retiros de decreto. Nosotros el 12 de marzo se retiraron. Esto es parte del proceso de revisión general. Solo remarcar, un poco para contextualizar, que yo sé que lo llamativo ha sido el volumen. Bueno, 13 de esos decretos fueron ingresados el último día de la administración anterior. 37 de ellos tuvieron un ingreso entre enero y marzo. ¿Ya? Entonces esa fue la situación con la que nosotros nos encontramos. Y ahí, bueno, reiterar lo que ya comuniqué, el plan recoge, fue ingresado y la meta de revaloración y pilas también fue ingresada con un ajuste que nos va a permitir una adecuada implementación y que no haya divergencias entre las exigencias de retiro dentro de los sistemas, de los grandes sistemas de gestión, los sistemas colectivos y los sistemas menores. Bueno, nosotros estamos exhaustivamente revisando los decretos pendientes con mucha rapidez, con mucha agilidad, priorizando aquellos decretos que tienen, que son más demandados por ciertas localidades, pero lo estamos haciendo de manera responsable, de manera transparente, ¿ya? Y siempre con un esfuerzo y foco de asegurarnos de que la normativa ambiental tenga una buena implementación. Como dije y reitero, no hay peor gestión ambiental que aquella que se implementa mal, que aquella que hay que retrotraer y aquella que hay que corregir. Y a nosotros nos interesa que esto se haga bien. Nuestro equipo está enfocado en eso y esta semana nuevamente ingresaremos el proyecto de ley de descontaminación, perdón, el plan de descontaminación del lago Villarrica. Presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, señora ministra. Voy a dar la palabra. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a acumular de a 3 preguntas o 3 intervenciones y luego le vamos a dar la palabra a la ministra y así sucesivamente hasta que todos los parlamentarios que hayan querido intervenir lo hagan. El primero que tiene la palabra es el diputado Maya, el segundo es el diputado... Vamos a hacer para seguirlo con el sistema y para que nadie tenga problema. Okay. Ustedes tienen que ir poniendo acá cuando quieren pedir la palabra. Entonces el sistema les va ordenando quién primero, quién segundo, quién tercero. Por ejemplo, ahora está primero el diputado Gatica, después Pardo, Maya, Araya y Neumann. Bueno, no sé. Pues, perfecto, sí, hagámoslo así. Okay. Entonces, si no me equivoco, secretaria, corríjame, el primero es el diputado Gatica. Diputado Gatica, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero agradecerle a la ministra Toledo, ministra de Medio Ambiente, por estar acá, por rendir cuentas respecto al estado del ministerio y respecto a lo que se viene. Y por su intermedio, presidente, quiero hacerle algunas preguntas, en particular respecto a estos 43 decretos retirados de la Contraloría. Lo pregunto a propósito de que ha causado bastante conmoción pública. Hay mucha gente pendiente de esto, preocupada de esto. Y la primera pregunta tiene que ver con cuáles son los criterios que se han determinado para el reingreso de estos decretos. Felicito que se hayan ya reingresado 2 de ellos. La ministra anunció que va a ser reingresado otro más. Y lo pregunto a propósito que dentro de estos decretos, cuando uno los revisa uno por uno, hay varios, en su mayoría, que tienen que ver con directamente la naturaleza, animales, pero también hay algunos que incluso tienen que ver con salud pública. Entonces, es preocupante que se hayan retirado. Entonces, quiero saber cuál es el criterio que se está utilizando para el reingreso de ellos. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver con el encuadre que ustedes nos comentan. Nos dicen que, bueno, fueron retirados para revisarlos. Y quiero actuar de buena fe y pensar que es así. Y siendo así, ¿cuáles son los plazos que dentro del ministerio están evaluando para decirnos a la ciudadanía si es que van a ser reingresados o van a ser desechados? Y la tercera pregunta, ministra, por su intermedio, presidente, es ¿cuál es el estado actual del decreto que habla de los pingüinos de Humboldt? Que hay mucha gente preocupada de aquello y creo que tenemos que responderle. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, diputado Gatica. Entiendo que tiene la palabra entonces el diputado Pardo, ¿no? Diputado. Por su intermedio, agradecer la exposición de la ministra y
En parte, con otros matices, iba a hacer la pregunta similar a la que hizo el diputado Gatica. Y yo entiendo en todo caso que esta es una facultad del Ejecutivo y conociendo algunos de los decretos me parece que era más que necesario hacerlo. Pero me quiero concentrar en el servicio de biodiversidad. Este servicio, que tuvo efectivamente una larga tramitación, nació inicialmente con el propósito de agrupar las áreas protegidas que hoy día dependen de CONAF. Y luego se le fueron agregando otro conjunto de atribuciones, muchas de las cuales se superponen con servicios públicos que hoy día existen y tienen facultad incluso sancionatoria en muchos de esos ámbitos. Entonces, mi pregunta es si estos 20 reglamentos, que creo que son los que se retiraron en relación a este servicio, que a su vez va a sufrir modificaciones producto de los proyectos de ley que estamos viendo acá, pero además va a haber que armonizar con el servicio del medio ambiente, que también va a ser materia de discusión en esta comisión. Entonces, me parece que probablemente las prioridades, y se lo pregunto, debieran estar respecto de habilitar la parte del servicio de biodiversidad que tiene que ver con las áreas protegidas y cómo se va a gestionar entonces este problema subyacente de superposición de funciones, de atribuciones. Vamos a dictar reglamentos que después va a haber que volver a modificar. Me gustaría que se refiriera a ese punto, ministro. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Pardo. Tiene la palabra el diputado Maya. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, a su equipo, a la comisión. Nosotros el día de ayer aprobamos un proyecto de resolución por 73 votos, si no mal recuerdo, para que se reingresen los 43 decretos. Vemos por lo menos un avance aquí en cuanto a lo que significa la olla rica. Tendríamos 2 o 3 decretos solamente ingresados, faltan 40. Uno de ellos, el decreto 43, regula el plomo en el aire. Eso para la región de Arica-Parinacota es muy importante porque en los 80, en la región, una empresa sueca llevó materiales contaminantes como plomo, arsénico, manganeso, entre otros materiales, que terminaron contaminando a la población Cerro Chuño, que esta población fue retirada del lugar y las casas quedaron ahí. Bueno, hay todo un problema de toma, etcétera. Pero este sitio F sigue contaminando y hay niños y niñas que están contaminados. Nosotros hemos recibido información de parte de la agrupación Mamitas del Plomo y de las dirigentes de los polimetales, donde nos indican que habrían niños contaminados. Hay fichas de atención clínica, exámenes que han hecho ellas mismas. Por lo tanto, este decreto 43 que regula el plomo en el aire es muy importante para la población, los industriales y las poblaciones adyacentes a Cerro Chuño y al sitio F. Por lo tanto, uno de los decretos que para nosotros es muy importante es el decreto 43 que regula el plomo en el aire, y le quiero pedir de manera muy sincera que puedan, ojalá, reingresar ese decreto, lo puedan revisar. Yo entiendo que Contraloría es el ente revisor, pero bueno, es una potestad del presidente hacer esto, así que con los valores republicanos que siempre hemos tenido hay que respetarlo. Por otro lado, tenemos el humedal del río Yuta, que el río Yuta, este humedal está siendo amenazado constantemente por empresas que quieren construir en las zonas cercanas a una zona de protección que se le llama zonas buffer. El humedal del río Yuta llegaba desde un sector militar cerca del aeropuerto hasta el río San José. Gracias a la intervención humana, este humedal ha ido disminuyendo su capacidad y sus hectáreas también, dejando lo que tenemos hoy día, que es desde la calle Ilat hasta este sector militar. Entonces, le pondría también harto ojo a eso. Hay una declaratoria de humedal urbano que fracasó, y le quería pedir también, ministra, aprovechando que está acá, que ojalá podamos reingresar esta declaratoria, ojalá podamos buscar esta protección de este humedal que se ve amenazado
por la mano humana siempre, y que entendamos que el desarrollo económico se puede dar en otros lugares, en otro espacio de la ciudad, de las regiones, no necesariamente en un humedal. El desarrollo económico, el desarrollo de la vida de los seres humanos tiene que ver también con estos espacios naturales y no puede ir en desmedro el desarrollo económico del medio ambiente. Por lo tanto, decirle, ministra, que cada vez que se proponga un proyecto de este tipo, tanto departamentos como un resort, como un mall en el humedal, se va a encontrar con la ciudadanía ariqueña, porque es lo poco y nada que nos queda de algo verde en la ciudad y necesitamos protegerlo. Así que les dejo esos desafíos, ministra. Esperamos tener la mejor comunicación y que podamos defender en conjunto el medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Maya. Ministra, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidente. A través de su intermedio le respondo a las consultas de los diputados. Respecto al criterio de los reingresos, que le preguntó el diputado Gatica, lo que nosotros hemos hecho es priorizar obviamente aquellos instrumentos ambientales que tienen mayor sensibilidades o intereses locales. Por ejemplo, el plan de contaminación de Villarrica, el plan, la norma secundaria del río Huasco, ¿ya? Estamos poniendo, ese es el foco, y estamos dejando para después actos que son más de definiciones de normas regulatorias. Obviamente también un poco aclarar que hay actos administrativos que tienen distinta complejidad, hay algunos que son menos complejos, otros que son más densos, que tienen estudios técnicos detrás, que nosotros también nos interesa poder revisarlo en la lógica siempre de asegurarnos de contribuir y contar con buenos instrumentos ambientales, y quiero ser enfática en eso y ser transparente y dar tranquilidad también a los diputados con este tema. En cuanto a temas de plazo, lo queremos hacer lo antes posible. Como dije, estamos priorizando los esfuerzos en estos instrumentos que tienen mayor interés local. Y lo mismo, en ese sentido también, el tema del decreto de la declaratoria del pingüino de Humboldt también está dentro de nuestros priorizados, y nuestra intención es ingresarlos todos, ¿ya? Estamos haciendo lo más rápido posible, entendiendo el interés que hay, ¿ya? Entonces, transmitirles eso, esto es un gesto, insisto, de responsabilidad institucional, porque somos nosotros los responsables de la tramitación y de su posterior implementación. Respecto al tema del SVAP, efectivamente el SVAP es un servicio muy importante por la gestión de las áreas y también por las regulaciones que va a tocar hacer, ¿ya? Y en este momento nosotros estamos abocados de retomar las conversaciones porque hay conversaciones que se han iniciado para evitar el traslape entre las funciones de GA, CONAF y distintos servicios, asegurarnos que quede ordenado y que sea el SVAP finalmente el servicio público, la voz rectora en cuanto al tema de biodiversidad, no solo como dentro del Estado, sino que también al CEA y hacia afuera, organismos internacionales. Esa también es la forma de reforzar el servicio y darle la potencia y el respaldo técnico que necesita. Y respecto al tema de lo que nos preguntaba el diputado Maya, respecto al humedal del río Utah, no estaba eso dentro de los decretos que estaban en Contraloría. Así que, ya, entonces si tienen antes... Perfecto, el tema del humedal no estaba, porque veo la impresión de que no quedó claro, pero los antecedentes felices de poder recibirlo. Y respecto al tema del decreto de plomo, por si el presidente en medio se puede responder el subsecretario, puede complementar eso. Subsecretario, tiene usted. En medio, señor presidente, sí, efectivamente, como dice el diputado Maya, la situación de Arica en relación a la calidad del aire, este evento ocurrió en los años 80, se ha venido abordando hace largo tiempo. Hay una ley, la ley de polimetales, que es bien conocida, es la primera ley que busca hacerse cargo de un pasivo ambiental de esta naturaleza en el país. Y en ese contexto, claro, la norma de calidad de plomo en el aire, el decreto supremo 43, no viene a cambiar una realidad. Esto es una actualización de una norma que ya existe. Nosotros estamos revisando el decreto y no se modifican los umbrales, sino que se mantienen los umbrales exactamente igual, porque lo que daba cuenta la norma es que no ha habido superación, al menos en todo este periodo que se ha ido revisando y analizando. Sin perjuicio de eso, se hacen modificaciones en materia de monitoreo, porque claro, probablemente la norma cuando se creó la primera vez no existía superintendencia, ahora con la superintendencia en régimen,
se está modificando todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el monitoreo de la norma, y en ese sentido nosotros, como bien dice la ministra, todos aquellos instrumentos que tienen son especialmente sensibles para ciertos lugares, lo estamos priorizando, lo vamos a revisar, y al ser un asunto más bien de metodología, no así de estándar, no estaríamos viendo mayores problemas, y los vamos a, apenas tengamos eso despejado con la superintendencia en el fondo, estaría revisando para tomar razón. Muchas gracias. Gracias a usted, señor subsecretario. ¿Algo que agregar, ministra? Ahí está. Gracias, señor presidente. No, aclarar lo que dijo el subsecretario, que es importante que no haya una modificación de los umbrales de este decreto, ya, para tranquilidad, simplemente un tema de ajuste interno de seguimiento. Y volver a insistir un punto en el tema de lo que a nosotros nos interesa todo los esfuerzos que estamos haciendo, todo el esfuerzo de revisión es para asegurarnos que contemos con una debida gestión ambiental. A veces de repente uno queda un poco etéreo ese concepto, pero no hay peor gestión que aquella que llega mal y que llega tarde. En ese sentido, nosotros queremos asegurarnos que estos instrumentos ambientales se apliquen bien, que no tengamos que tener después, soliciten aclaraciones al Ministerio de Medio Ambiente, soliciten aclaraciones a la Superintendencia porque no se saben cómo se aplican, que después tengamos una interpretación que hay una inconsistencia con una ley, que no conversa con un artículo de la ley 19.300, que fue lo que nos pasó, por ejemplo, en el decreto de la ley REP de artículo electrónico. O sea, todo lo que estamos haciendo ahora es en la lógica de asegurarnos que estos instrumentos tengan la mejor calidad y el mejor estándar para que tenga una debida implementación. Gracias, ministra. Vamos con las siguientes 3 palabras. Tiene la palabra el diputado Araya. Muchas gracias, presidente, pero había consideración a la claridad con que la ministra se ha referido al decreto de Pingüino Humboldt. No tengo preguntas que hacer. Gracias, diputado Araya. Le corresponde la palabra al diputado Neumann. Muchas gracias, presidente, por su intermedio saludar a la ministra Toledo, al subsecretario Vial. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá, por la completísima exposición y desearle el mayor éxito en su gestión. Mi pregunta es más legislativa. Está en tramitación el proyecto que reforma el Servicio de Evaluación Ambiental. Vuelve prontamente a la Cámara, después del Senado, vuelve el segundo trámite constitucional. Me gustaría, ministra, que pudiera desarrollar un poco más sus impresiones, prioridades en relación al proyecto de ley que usted considera importantes tener presentes al momento en que este proyecto vuelva a la Cámara, entendiendo que además uno de los principales cuellos de botella de la permisología justamente resulta ser el Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, prioridades, impresiones que usted considere importante que tengamos presente para equilibrar el debido cuidado del medio ambiente con, por supuesto, el desarrollo y reactivación económica del país a través de los proyectos de inversión que hoy día están estancados debido al Servicio de Evaluación Ambiental. Gracias, diputado Neumann. Tiene la palabra el diputado Baza. Muchas gracias, señor presidente, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, señor subsecretario, por su intermedio, señor presidente. Bienvenidos ambos y gracias por asistir. Les deseo, igual que el diputado Neumann, un buen desempeño en el ejercicio de esta cartera. Varias de las cosas que tengo anotadas efectivamente ya se han contestado. Quisiera detenerme en algunas de ellas, pensando en que, claro, se ha expresado el criterio general y transversal para el retiro de los 43 decretos. Sin embargo, nos parece que varios de ellos atienden a razones distintas. No a las razones del retiro necesariamente, pero que pueden ser agrupados en distintas categorías de decretos, y que por lo tanto me gustaría saber si es que se ha tenido presente algún criterio específico respecto a los decretos que voy a mencionar, y si a partir de esos criterios eventualmente se ha decidido priorizar algunos de ellos para reingresarlos prontamente, más allá de lo que ya se ha dicho, que lo recojo y lo tengo anotado por ahí, porque cada uno de ellos atiende efectivamente a responsabilidades institucionales y ministeriales distintas. Por ejemplo, el Ministerio ha señalado que la justificación para el retiro de los decretos es la revisión estándar técnica y legal de los mismos, ¿verdad? Pero hay decretos que son bien, entre comillas, sencillos, ¿cierto? El decreto supremo número 13, que declara monumento natural el Pingüino de Humboldt, tiene 3 líneas. Entonces, me gustaría saber si es que ahí hay algún elemento adicional que eventualmente no esté directamente vinculado con el medio ambiente o con el ministerio,
como podría ser algún proyecto de inversión en el área, Dominga, por ejemplo, y si es que hay algún tipo de diálogo, ¿verdad?, entre el Ministerio de Medio Ambiente y a lo mejor Hacienda o Economía respecto de este decreto en particular. Asimismo, entre los decretos retirados se encuentra normativa vinculada a la implementación de leyes vigentes, por lo que su retiro implica, eventualmente, un retraso en la instalación de la institucionalidad ambiental que ya está aprobada por este Congreso y que no corresponde, por tanto, a un ámbito estrictamente discrecional del Ejecutivo. Aquí hay potestad reglamentaria de ejecución en cuestión. Estamos hablando de la Ley Marco de Cambio Climático, la ley que establece el Estatuto Chileno Antártico, la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ¿verdad?, y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas propiamente tal. En ese contexto podemos identificar decretos que directamente responden a mandatos de la Ley Marco de Cambio Climático, como el 14 sobre el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el 47 sobre el Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático y Biodiversidad, el 9, que es el Reglamento del Sistema de Compensación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, o el 42, que es el Reglamento del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Asimismo, hay otros decretos supremos que forman parte de los mandatos legislativos que contempla la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el reglamento del sistema de evaluación de desempeño, el reglamento de concurso de ingreso y promoción del servicio, el reglamento de planes de corrección, ¿verdad?, el artículo 141 de la ley SBAP, el decreto supremo 59 del reglamento del sistema de certificación de biodiversidad y servicios ecosistémicos, el 49, en fin, el 23. También hay mandatos legales al Poder Ejecutivo que emana, por ejemplo, de la ley que aprueba el Estatuto Antártico, como el decreto supremo 36, que reglamenta las actividades que requieren autorización previa en la Antártica, y otros mandatos que provienen de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, de la Ley de Reciclajes, como el decreto supremo 22, metas de recolección y valorización asociado a pilas y aparatos eléctricos. Y también existe una preocupación especial, puesto que algunos de los decretos retirados buscaban enfrentar situaciones graves de contaminación que ponen en peligro inminente a la salud de la población en distintos sectores del territorio nacional. Y aquí ya no es los tres arbolitos que detienen la actividad económica. Aquí estamos hablando de la salud de la población, de niños y niñas como las de la escuela de Concón, ¿verdad?, que tienen que ser evacuados como consecuencia de los episodios de contaminación en el Parque Industrial Quintero Puchuntaví. Aquí estamos hablando de la salud de la población. Entre esos decretos, en concreto, el decreto supremo 3, que contiene el plan de descontaminación de Puerto Aysén, el 8, que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas, y el 12, que establece el plan de descontaminación por clorofila y fósforo, precisamente por el lago Villarrica, del cual usted se refirió recién, ministra, por su intermedio, señor presidente. Entonces quisiera, para resumir, preguntar si es que hay criterios diferenciados para estos grupos de decretos, cuáles se van a priorizar, por qué, cuáles se van a postergar, por qué. Y lo pregunto porque en el sector político, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, que usted representa, hay cierta idea de desconocer el impacto que tiene el cambio climático, no solamente en el país, sino que en el mundo. Por ejemplo, Patricio de Ossayant, director del think tank de Ideas Republicanas, niega abiertamente la crisis climática. El 30 de mayo del año 2023, los diputados del Partido Republicano negaron que el cambio climático tenga relación con las acciones de las personas, proyecto de resolución discutido en la Cámara de Diputados. Mientras que el 1 de agosto del año 2023 votaron en contra de que se informara precisamente sobre el cambio climático. Entonces, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, me gustaría saber si este ministerio va a tomar distancia respecto de los diputados oficialistas que descreen del cambio climático, o va a tomar una posición institucional apegada a la evidencia científica que respalda el estado de crisis en la cual estamos viviendo. Eso es todo, señora ministra, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Baza. Ministra, tiene usted la palabra. Lo dejamos para la siguiente ronda, que la de Baza vale por dos. Vale,
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio para responder las consultas. Bueno, efectivamente la reforma del SEA para nosotros es de gran interés. Es un proyecto de ley, es un tema que se viene discutiendo hace varios años. Ya han existido varios intentos legislativos de hacer ajustes. Hay bastante consenso transversal, particularmente en el mundo de los abogados, de que hay ciertos aspectos jurídicos que hay que corregir. En ese sentido, solo rescatar, no quiero entrar tanto en detalle el proyecto de ley, pero hay un aspecto que a nosotros nos interesa mucho, que está contenido en el proyecto, que estamos esperando que se vote en la sala del Senado, que es la rectoría técnica del SEA, que lo que le permite al SEA, le refuerza su capacidad para administrar las observaciones que llegan de parte de los servicios de las OECA para asegurarnos de que las observaciones que tengan una tingencia en cuanto a los impactos de mitigaciones ambientales asociados a los proyectos queden debidamente recogidas. Ya eso nos va a permitir en forma responsable asegurar de que las tramitaciones sean ajustadas a las debidas contingencias y necesidades de cada proyecto. Otro aspecto que es muy interesante que tiene ese proyecto es resolver finalmente el procedimiento recursivo de reclamación que existe en este momento en el tema de evaluación ambiental. Hay un procedimiento que, como ustedes bien saben, que se llama la invalidación impropia, que ha permitido que tenemos el procedimiento de reclamación normado en la ley 19.300 en el artículo 20, y el artículo no recuerdo, pero sin perjuicio es posible activar la reclamación que se dispone a través de la ley 19.880, la ley de base de procedimiento administrativo, que permite hacer una solicitud de invalidación de las resoluciones de calificación ambiental. Eso ha permitido en los hechos que existan dos vías de reclamación, sin perjuicio que la ley 19.300 dispone que es una única vía, y eso ha entrampado y alargado no solo las revisiones, la revisión de reclamaciones administrativas, porque hay que revisar tanto el procedimiento formal como el procedimiento de reclamación 19.880, y también ha implicado que los tribunales ambientales también deben pronunciarse por estas dos vías, y eso a la larga lo que hace, nuevamente, hace más engorroso y más lento el procedimiento de revisión judicial, alargando innecesariamente los pasos. Lo que hace el proyecto de ley de reforma al SEA es que ordena esto, unifica, crea un único recurso de reclamación, establece plazos más acotados para la presentación de reclamaciones, ¿ya? Y permite que distintos actores que tengan algún interés legítimo que plantear puedan canalizarlo, y se ordena esto tanto desde la lógica de la 19.300 como de la ley 20.600 en el artículo 17 que define las facultades de los tribunales ambientales. Hay otros ajustes internos operativos del SEA, pero creemos que estos dos aspectos son bastante claves para efecto de la lógica de dar agilización en la toma de decisiones, ya de la institucionalidad de evaluación ambiental, que recae no solamente en el SEA, que sin perjuicio que tiene un rol relevante, los tribunales ambientales y posteriormente la Corte Suprema también tienen un rol. ¿Ya? Esto nos va a permitir ordenar un poco la parte de la judicatura. Entonces, para nosotros es un proyecto de ley muy importante. Estamos a la espera, nuevamente insisto, que se vote el Senado y que va a llegar a esta comisión, y esperamos poder tener un trabajo muy fructífero, muy de la mano con ese proyecto. Respecto a los planteamientos del diputado Baza, como comentamos y transparentamos y comunicamos a todos los diputados, nuestro foco en la revisión de los proyectos de los distintos actos administrativos son aquellos que tienen algún interés o alguna necesidad urgente más local, y ese es el punto. Respecto al proyecto, al decreto específico del Pingüino Humboldt, a mí no me compete, no me corresponde pronunciarme sobre ningún proyecto. Los análisis que se hacen de los instrumentos de los actos administrativos se revisan en base al marco jurídico que les compete a cada uno, en base a las disposiciones que establece la normativa para su diseño, exigencia y antecedente, tanto en la ley 19.300 como los distintos reglamentos que formalizan y regulan su procedimiento de dictación. Entonces, esa es la mirada que nosotros tenemos, que es la mirada jurídica, responsable y orgánica en el análisis de estos actos administrativos. El criterio que se optó fue un retiro completo porque podía darse el escenario que estuviéramos revisando uno y que alguno que hubiese quedado en Contraloría hubiese sido tomado de razón. Cuando se toma de razón, ¿no? Y si hubiésemos encontrado un ajuste posterior, implicaba que teníamos que retrotraer el procedimiento, esperar a la publicación del diario oficial, iniciar un nuevo procedimiento, y era bastante más engorroso.
esa fue la decisión y el criterio que hubo detrás. Por eso que en este momento estamos haciendo una revisión ágil, porque lo que a nosotros nos interesa es dar continuidad a los distintos compromisos ambientales y también, obviamente, dar continuidad a los cumplimientos legales, que hay varios que demanan de exigencias legales y estamos conscientes de eso. Vienen, eso es lo que vamos a revisar después, pero también siendo súper responsable que hay algunos que tienen la contingencia con un plan de contaminación de Villarrica que está priorizado. Lo mismo que el tema del Parque Nacional de La Juan Fernández, también están en nuestras priorizaciones y esperamos regresarlo a la brevedad como se lo he comunicado a los distintos actores que me han consultado. Creo que también igual es importante hacer énfasis, nosotros estamos dando agilidad a esta etapa, pero también hay ciertos actos administrativos que han tenido una tramitación bastante lenta en el periodo anterior, sin perjuicio que tenían emanaban de compromisos de leyes anteriores. Entonces, nosotros de alguna forma, insisto, vamos a ser ágiles, pero también hay instrumentos que están en este momento en toma de razón que debían haber estado resueltos antes, ¿ya? Eso es importante tenerlo en consideración. Nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, vamos a preocuparnos de agilizar esto para cumplir la normativa, porque entendemos que hay una expectativa del cumplimiento de implementación de distintas leyes, y en ese contexto a nosotros nos interesa que las leyes se implementen, tanto la ley SBAP como la ley Marco de Cambio Climático, que es un compromiso del Estado, en que hay metas en la ley, hay compromiso y el Estado, con lo que corresponde, es que, y nosotros vamos a asegurar que se cumpla lo que la ley está, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, nada más reforzar que estamos haciendo un trabajo lo más ágil posible para cumplir. A nosotros nos interesa ingresar a la brevedad y siempre asegurándonos de contar con buenos instrumentos ambientales, que ese es nuestro foco. Muchas gracias, ministra. Diputado Crisóstomo, tiene usted la palabra. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes. Saludar a la ministra, al subsecretario, por intermedio presidente. Esperarle el mejor de los éxitos en esta gestión, ¿verdad? Hay varios temas que ya se han planteado. Yo en particular me quería referir a dos. Uno es que uno de los decretos que fue retirado habla sobre el material particulado 2.5. Para nosotros es de particular importancia en la región de Ñuble, ya que hay un plan de descontaminación ambiental que se está llevando a cabo en la comuna de Chillán y Chillán Viejo y que en base a este decreto. Entonces entiendo que este decreto viene a actualizar a lo que ya hay. Entonces quería hacerle la consulta, ministra, por intermedio presidente, cuáles son los criterios técnicos por que se retiró este decreto y si se va a volver a enviar a Contraloría para que sea puesto en ejecución, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, también quería plantear un tema que para nosotros no es menor, que el presidente de la República ha planteado un plan de reconstrucción nacional, ¿ah? Y en ese plan de reconstrucción nacional, ¿no es cierto?, va en foco a una reactivación económica. Pero esa reactivación económica lo que habla es que van a haber cambios en la legislación ambiental. Y para nosotros también nos preocupa cuáles son los alcances de esa legislación ambiental, porque si es que hay una desregulación, por ejemplo, a la empresa, para nosotros particularmente en Ñuble, hay algunas empresas que emiten malos olores, que son algunos vertederos, pues, planteles porcinos, y que provocan malos olores en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, que llegan a ser desagradables y al momento muy frustrantes para esa comuna y para la población. Así que lo que sería interesante, en caso usted, ministra, nos podría enviar a la Comisión de Medio Ambiente el proyecto del cual esta legislación va a hacer los cambios. Eso, muchas gracias. Gracias a usted, diputado Crisóstomo. Tiene la palabra el diputado Kunzmann. Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, felicitar a la ministra por el trabajo que está realizando. Hay que tener fuerza, interesa. Es un año que va a ser complicado, especialmente por el desastre de gobierno que tuvimos anteriormente y el desorden fiscal. Así que vamos a tener que enfrentarlo de la mejor manera. La felicito también por el reingreso del plan de la rana de Darwin. Nosotros en la región de los ríos redescubrimos, por decirlo de alguna manera,
que tenemos ranita Darwin nuevamente en la reserva Mocho Chozuenco, así que estamos muy contentos. No es el único lugar donde existe, sino que también está en el Parque Nacional Erce Costero y también en reservas privadas como el Parque Oncol, que es de Arauco. Así que estamos muy contentos con eso. Le quería preguntar, ministra, con respecto a la rebaja del 3%, ¿cómo se va a ver afectado el ministerio en eso? Si tienen, me imagino que deben estar formulando un plan, algo lo deben de tener ahí contemplado. Y también me interesa mucho en relación al estado financiero que recibieron el ministerio, porque nos hemos sorprendido en distintas reuniones de comisiones de los ministros que nos han señalado, y vuelvo a repetir, del desastre por el cual se entregó el gobierno anterior. Y le doy un ejemplo. Ayer el ministro de Agricultura señaló que se había gastado el presupuesto, el 37% del presupuesto entre enero y el 10 de marzo, lo que me parece grave. Esto en agricultura. Por eso me gustaría saber el estado financiero del ministerio. Con respecto al SVAP, yo encuentro bueno que se vaya a hacer una revisión, ¿cierto? Y encuentro también muy bueno que se le haya pedido, se haya ocupado esa bala de plata para sacar al director nacional, ¿cierto? Y quiero saber qué va a pasar con los directores regionales que ya están en concurso. Especialmente el de la región de Los Ríos, ya que lo ganó el mismo Seremi de Medio Ambiente, con el cual me parece extraño. Un mes y medio antes de que termine, digamos, el gobierno, así que me gustaría que eso se revise. Con respecto también, usted habló de los rellenos sanitarios y del plan o de la revisión que quiere hacer en relacionado a esto. Nosotros en la región de Los Ríos tenemos un problema, yo se lo planteé en alguna oportunidad a usted. Me gustaría saber si han podido afinar un poco más qué es lo que quieren, digamos, como hacer al respecto. Nosotros estamos en una crisis, no tan grave como lo tienen los lagos, pero sí tenemos una crisis porque hoy día son muchos los recursos que están gastando municipalidades muy pequeñas con respecto, digamos, a la eliminación de la basura domiciliaria. Y por último, en relación a la fiscalización, si bien hoy día la reserva de los parques nacionales los tiene CONAF, va a ser, me parece mucho que en agosto es la fecha límite, no sé si estoy en lo cierto, tiene que recibirlo el Ministerio de Medio Ambiente, y si hay un proceso, una revisión con respecto a la fiscalización de las áreas protegidas, porque hoy día nosotros tenemos el caso del Santuario de la Naturaleza del Humedal Angachilla, donde tenemos tomas del humedal, ¿cierto? Y obviamente que usted sabe lo que significa tener una toma en un humedal y la contaminación que se genera ahí, el problema a una reserva, a un santuario como el Santuario Humedal Angachilla. Así que si tienen algún plan de fiscalización en la cual haya, digamos, un plan de manejo o algo con los parques o las reservas como este, porque tenemos las tomas ahí, la municipalidad nos ha ayudado mucho, bienes nacionales para qué hablar, y espero que este gobierno sí pueda hacer algo. Gracias. Muchas gracias, diputado Kunzmann. Creo que no hay más palabras solicitadas. Diputada Barquesi. Gracias, presidente. A mí me alegra que haya diputados acá de oposición que estén preocupados de los pingüinos de Humboldt. A diferencia del expresidente Boric, porque si lo hubiese importado no hubiese presentado el decreto el último día de mandato, tuvo 4 años para hacerlo. Y en esa misma línea también me alegra que a la ministra actual de Medio Ambiente le interese el tema y por lo tanto quiera revisarlo, ¿cierto?, antes de la toma de razón. Ministra, me gustaría hacerle un par de preguntas respecto a, bueno, usted nos hizo una presentación general, pero algunos temas que me gustaría pedir que pueda hacer más hincapié. Por un lado, en línea de lo que dijo el diputado Kunzmann, ¿cierto? ¿Cómo se apoyará la implementación de los SVAP? Creo que es un aspecto que me gustaría que el día de hoy podamos profundizar. Se hizo una presentación general, pero creo que los 3 primeros meses siempre son, marcan un hito, ¿cierto? Una cara para un gobierno y sobre todo para un ministerio tan importante como este. Entonces, sé que hay algún aspecto ahí que quizá pudo haber quedado en el tintero. Creo que para la Comisión es muy importante saber cuáles son las líneas de acción, no solo en los 4 años, sino que en los primeros meses de gobierno. También, muy en línea de lo que dijeron algunos diputados de oposición respecto a algunas organizaciones ambientales, hay algunas que han hecho un trabajo importante, ¿cierto?, por
por nuestro país. Chile tiene una riqueza endémica en flora y fauna impresionante. Chile es un país maravilloso y por lo tanto me gustaría saber si tienen alguna política de acción, ¿cierto?, para un trabajo en equipo con dichas organizaciones, o quizás qué mensaje también se podría enviar desde la comisión y usted, ¿cierto?, liderando la cartera. Y bueno, en realidad eso, porque lo otro que quería preguntar creo que está claro, que es los espacios de mejora, ¿cierto?, que hay para los decretos que todavía no han sido reincorporados. Muchas gracias. Gracias, diputada Arquesi. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A través de su intermedio voy a responder las consultas. Respecto a lo planteado por las distintas normas de emisión, los anteproyectos ¿ya? De borradores, eso entendemos que también es parte urgente, prioritaria, pero por lo mismo por el nivel de impacto. Es importante recordar que hay normativa vigente de MP2,5, ¿ya? Reforzar eso, o sea, no es que no haya una regulación, hay una regulación vigente que es exigible, que se hace cumplimiento a través de los planes de contaminación, que monitorea la SMA, que fiscaliza. Entonces, nosotros también lo queremos revisar porque esa norma es una norma, tal como dijo el diputado, es de impacto nacional, es una norma relevante y esas son de las normas más complejas que hay, que es lo que tenemos del stock. ¿Ya? Y queremos revisarlo bien, tenemos tranquilidad de que los AGIES, que son estos instrumentos que hacen una evaluación de los impactos, están adecuadamente recogidos todos los impactos, de que la implementación, la gradualidad contenida es razonable, es para efectos del nivel de nuestro país, pero efectivamente está y somos conscientes de la importancia y el interés nacional de esa norma. Respecto al proyecto de ley de plan de reconstrucción nacional, diputado, ese proyecto aún no se presenta, ya es un proyecto que lleva Hacienda, entonces imagino que cuando se va a esa instancia le van a hacer llegar el texto. Efectivamente hay conversaciones, pero lo que hay detrás es nuevamente agilizar la toma de decisiones, es el foco, que es lo mismo que queremos asegurar tanto en el proyecto de ley de la reforma del SEA, y es lo que estamos nosotros también haciendo desde la parte de gestión, apoyando al SEA. Es decir, agilizar, pero siempre en resguardo y en respeto y el debido cuidado de los estándares ambientales. Respecto al tema presupuestario que consultó el diputado Kunzmann, bueno, efectivamente hemos recibido, como todos los ministerios, un mandato, una solicitud de parte del ministro de Hacienda, dada la contingencia fiscal en que se encuentra el gobierno. La decisión que nosotros hemos hecho, estamos en conversaciones con DIPRES para definir cuál es el mejor para definir los bordes de reducción, pero transmitirle que hemos tomado la decisión de que esa mayor carga de reducción la absorba el Ministerio de Medio Ambiente, ya para no afectar el funcionamiento de los servicios. Entendemos porque la SMA es clave en la fiscalización, no queremos afectar el SEA en este rol de tomar decisiones ágiles y tampoco queremos afectar al SVAP. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo interno con los equipos de absorber el mayor porcentaje de esa rebaja. Nosotros, eso ha implicado hacer ajustes en programaciones, pero asegurando que no se afecten los productos y los instrumentos que están planificados para este año. Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, pero entendiendo que estamos en un contexto fiscal que amerita que a lo mejor el Ministerio también se haga parte de la solución. Respecto al tema de los estados financieros, nosotros estamos haciendo la auditoría que se nos mandató de parte del presidente, estamos iniciando los procesos y cuando tengamos mayores antecedentes y eventualmente si es que encontramos algún hallazgo que sea relevante, lo vamos a poner en el conocimiento de la comisión. Respecto al tema de los directores regionales del SPAP, bueno, como comuniqué recién, se va a hacer uso de la bala de plata, así que va a ser una prerrogativa, alguna conversación que va a tener que tener el director nuevo para efectos de hacer los ajustes internos. Ahí me voy a responder en parte también la consulta a la diputada Arquesi. A nosotros nos interesa que el servicio de biodiversidad, o sea, insisto, cuando se utiliza una bala de plata, ustedes saben la señal que uno envía cuando utiliza una bala de plata, es decir, muestra la señal del Ejecutivo de que les interesa ese servicio, interesa la implementación. Cuando uno ve el diseño interno del SVAP, está enfocado muy en la lógica regulatoria. Nuestro esfuerzo, lo que queremos hacer, dado que vamos a recibir en agosto el SNASPE con casi 109 áreas de protección que vamos a tener que administrar. El foco nuestro es tener una debida administración, una debida gestión de nuestras áreas protegidas para asegurar
que nuestro patrimonio natural esté debidamente conservado y también pueda ser disfrutado por todos los chilenos. Y ese es el esfuerzo que queremos hacer. Y es probable que a lo mejor eso implique ajustes internos en el tema del SBAT para poder recoger ese esfuerzo de gestión que queremos dar una señal en esta administración. Respecto al tema de la fiscalización de parques nacionales, va en la misma línea. Es parte de nuestro esfuerzo cuando hablamos de gestión, no solamente que estén las instalaciones, esté la infraestructura, sino que también efectivamente no nos pase situaciones como la que usted menciona, lamentable situación, porque cuando eso sucede, todo el esfuerzo de declaratorio de humedal, todo el esfuerzo legislativo, todo el esfuerzo de alguna forma que hay en hacer las instrucciones, publicar los decretos, tener las conversaciones, llegar con los acuerdos con los municipios, se desarma. Todo el esfuerzo institucional del Estado se desarma en esas situaciones y para nosotros es clave poder hacernos cargo y responder, y vamos a definir eventualmente con las nuevas autoridades el plan para eso. Y respecto al tema del otro punto que indicaba la diputada Arquesi, nosotros estamos abiertos a recibir las sugerencias, ideas de proyectos que todos tengan. En este momento nosotros entendemos que la estrategia ambiental se construye entre todos. La estrategia ambiental tiene una parte importante desde lo que podemos levantar de las propias localidades, de los aprendizajes que tienen los distintos organismos, y nosotros estamos abiertos a recibir y poder trabajar con todos. Muchas gracias, ministra. Diputada Reyes, tiene usted la palabra. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio felicito a la ministra, al subsecretario que está aquí presente. Yo soy Claudia Reyes, represento al distrito 26 de la región de los Lagos. Y la verdad que a mí me parece perfecto que se hayan realizado todos estos actos administrativos del retiro de 43 decretos, que se realice un plan de revisión de normas y todos estos decretos en trámites. Me llamó mucho la atención su comentario con que el comité de ministros se junte más periódicamente, tomando en cuenta que en cada sesión mensual que se realiza, tan solo pueden revisar 2 proyectos por región, o sea, por sesión, que siento que es una cifra muy baja, y con eso no se puede avanzar. La palabra agilidad la mencionó muchas veces, y la verdad que es importante porque yo creo que este es el ministerio menos ágil del gobierno. Ojalá que se instale esa palabra de agilidad en todos los procesos ambientales en este futuro gobierno. También usted señaló que el 50% de las denuncias al ministerio es por los ruidos. Me parece que como país debiésemos implementar una política nacional de los ruidos o algo así. Y me llama la atención o me preocupa un poco esto del traspaso a los municipios. Yo creo que ese punto hay que verlo bastante porque los municipios, al menos en mi región, tienen muchas otras necesidades. Quizás podría ser una carga y no soluciona el problema en sí. Sobre el manejo de residuos domiciliarios, quería comentarle que en mi región existe hay una comuna que se llama Futaleufú, que está en lugares, es una comuna de extrema, o sea, no, ¿cómo se llama? De zonas extremas, y es la comuna que más recicla en el país. Por lo tanto, me gustaría invitarla para ver el proceso que ellos realizan a través de su sistema integral de manejo de residuos. ¿Qué más? Y también hay una inquietud tanto en las organizaciones como en el mundo ambiental en general con este nuevo gobierno. ¿Y qué mensaje le entregaría usted como autoridad a este sector? Gracias, presidente. Gracias a usted, diputada Reyes. Entiendo que no hay más palabras solicitadas. Ministra, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio respondo. Efectivamente, lo que nosotros vamos a hacer es gestión para poder destrabar. A veces la gestión no es tan llamativa, pero es muy efectiva. Y eso implica que con los mismos recursos a veces podemos hacer y generar mejores resultados. Efectivamente, nosotros en el Comité de Ministros lo que planteamos, hemos planificado tener reuniones mensuales. Ya vamos a ver entre 2 a 3, de hecho el lunes está citada la primera sesión, se van a ver 3 proyectos, entonces vamos a tener sesiones 2, 3 proyectos dependiendo de la magnitud, pero la idea es poder tener una frecuencia fija para de alguna forma asegurarnos que haya un procedimiento de revisión constante, ya no tener estos vacíos, porque también le va dando fluidez al sistema. Respecto al tema de ruido, mencionar, aclarar que son denuncias que recibe la Superintendencia de Medio Ambiente, la SMA, no particularmente el Ministerio. Lo planteado por la diputada ha sido uno de los temas que se han planteado en la discusión legislativa del proyecto de ley que reforma la SMA.
Entonces es algo que está en discusión y obviamente estamos muy abiertos a recibir sugerencias y todo, pero es un hecho que en este momento el 50% de la SMA está destinado a hacer administración de denuncias de ruido. Y tenemos que buscar alguna manera de cómo lidiamos y enfrentamos con ese escenario. Muy agradecida de la invitación, esperamos ahí y transmitirle no solo al mundo ambiental, ya yo creo que a todos en general, lo que nosotros de parte de este ministerio, de parte de sus equipos, transmitir que hay un compromiso con el desarrollo sustentable. Es porque ese es el norte fundante que origina toda la institucionalidad ambiental. Si uno va al mensaje de la ley 19.300, que a pesar que es un mensaje de la ley de los 90, pero es finalmente lo que ordena y es la directriz sobre el cual se construye toda la institucionalidad ambiental y es nuestra responsabilidad desde el ministerio como autoridades en el diseño de los instrumentos, en nuestras actuaciones, en nuestras intervenciones, resguardar y asegurar el desarrollo sustentable, que implica el equilibrio entre desarrollo social, desarrollo económico y protección de nuestro patrimonio natural. ¿Ya? Ese es nuestro foco, esa es nuestra guía, nuestro foco es cumplimiento de las normativas ambientales, cumplimiento de las leyes y dar agilidad en la toma de decisiones y asegurarnos de poder llegar con buenos instrumentos ambientales. Eso, transmitirle eso a todos y en ese sentido, en ese esfuerzo, muy abiertos a recibir sugerencias, a los levantamientos que tengan ustedes de sus comunidades, de sus regiones, por favor, estamos muy abiertos a recibirlo. Entendemos que la política ambiental, la estrategia ambiental se construye entre todos, pero nosotros nos vamos a guiar por el desarrollo sustentable y poniendo a la persona en el centro. Muchas gracias, ministra, muchas gracias a todos. Antes por concluir la sesión de hoy, quisiera tratar algunos temas administrativos. En primer lugar, tal como mencionó la ministra, ya hay un proyecto que tiene urgencia, por lo tanto, para la próxima semana la tabla quedaría con ese proyecto. Desde ya, ministra, subsecretarios quedan invitados para venir a exponer y a explicarle a la comisión el proyecto, porque acá la gran mayoría de los parlamentarios son nuevos. Por lo tanto, vamos a partir con una, si le parece bien, con una exposición de la ministra o subsecretario, quedan desde ya invitados. Por supuesto que si en el transcurso de la semana aparece una urgencia mayor en otro proyecto, esa urgencia mayor se va a respetar y se va a poner ese proyecto como prioritario en la tabla la próxima semana. En segundo lugar, a la comisión decirles que la secretaria abogado va a enviarle a cada uno de ustedes un listado con los proyectos que podrían ser enviados a la sala para su archivo. Nosotros en la comisión no tenemos la facultad de archivar ningún proyecto, eso lo hace la sala. Nosotros tenemos proyectos que son del milenio pasado, que no tiene mucho sentido que no se archiven en vista de que ha corrido mucha agua bajo el puente y una institucionalidad completamente nueva y por lo tanto parece sensato archivar estos proyectos que se podrían archivar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La señora secretaria le va a enviar a todos los diputados el listado de proyectos que se puedan archivar. Si algún diputado se quiere oponer al archivo de alguno de esos proyectos, lo manifiesta en la próxima sesión y ese proyecto se someterá a discusión si se archiva o no y el resto se envía a la sala. Y será la sala, porque allí se vota y se analizan los comités, la que determine de los proyectos que les enviamos cuáles se archivan y cuáles no. ¿Ok? De tal manera de ir ordenando un poquito la agenda. No me parece bien que aparezcamos ante el público con... Son literalmente decenas, si no 100 proyectos que se podrían archivar y como les digo hay algunos que tienen más de 26 años, digamos, son del milenio pasado. Y en tercer lugar, quisiera solicitarla, señora secretaria, a ver si nos puede ayudar con esto, contactarse con los encargados de informática o no sé quiénes son, para ver si su micrófono y el mío pueden permanecer permanentemente encendidos, que es lo que ocurre en otras comisiones, para no andar peleando en el micrófono con los intervinientes, los invitados, que el presidente de la comisión y la secretaria puedan tener el micrófono encendido de manera permanente. A ver si usted logra que informática haga eso. Sobre los puntos que acabo de plantear, ofrezco la palabra. Acordado entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Ah, perdón, diputado Araya, disculpen. Diputado Araya, no, pero por favor. Dos cosas. Lo primero, que entiendo que los puntos podrían ser al final de la sesión.
y era precisamente sobre dos temas que, bueno, para la próxima sesión será, pero como estaba la ministra informalmente, que tenemos un drama ambiental en Antofagasta, que es las quemas de la chimba, que eso sí tiene más años que los proyectos de ley. Entonces, quemas en el sector de la chimba. Entonces, ese es un proyecto, y de hecho tenemos un proyecto que está para votarse hace meses ahí esperando tabla, pero ministra, quería por intermedio suyo, señor presidente, poder invitarla a Antofagasta para que se interiorice ese problema, porque es un drama socioambiental brutal que sigue pasando a pesar de todo lo que se ha hecho, los gastos millonarios no resultan. Y el otro, presidente, era solicitarle que, entiendo que la tabla se va confeccionando de acuerdo a la urgencia, pero en la medida que hubiese tiempo disponible, tuviese en consideración que pudiésemos seguir tramitando el proyecto de ley que le otorga la calidad jurídica de seres sintientes a los animales. Para que lo tengan en consideración. Sí, no, pero